A continuación, Educación Superior. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del Dr. Gustavo Estrella. Educación Superior. Estimados televidentes, en nuestro programa Educación Superior del día de hoy, tenemos la satisfacción de presentar el tema neuroeducación. Para abordar este importante tema, hemos invitado al ingeniero Diego Carrión. El ingeniero Diego Carrión es experto en neuroeducación, consultor y conferencista en temas de implementación de mentalidad y neuroeducación en centros educativos en América Latina. Es autor del libro Neuroeducación: Cómo generar aprendizaje significativo en tus estudiantes. Tiene un MBA y es docente universitario. Diego, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido. Gustavo, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder compartir y un poco evangelizar a su audiencia la importancia de generar un cambio en la educación, de aprovechar todo el conocimiento científico para ayudar y generar aprendizaje en nuestros estudiantes. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Vamos a abordar este tema. A ver, como antecedente pongamos lo siguiente. Las pruebas PISA, especialmente la última, dio como resultado, la aplicación de estas pruebas, dio como resultado una calificación deficiente para los estudiantes latinoamericanos y en particular para los estudiantes ecuatorianos. Todos sabemos que la evaluación PISA mide matemáticas, ciencias y lectura. ¿A qué se debe, Diego? ¿A qué se deberá, Diego, esta calificación tan deficiente que obtuvieron nuestros estudiantes? Muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimos estudios en Latinoamérica que señalan que el estudiante latinoamericano estudia mucho y aprende poco. Estudia mucho y aprende poco. Así es. Uno de los temas que justamente buscamos sensibilizar a los docentes es la importancia de comprender cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, la cantidad de información nueva que puede gestionar en una sesión de clase, el tiempo que un estudiante puede atender. Si un docente no comprende ciertas limitaciones del cerebro consciente, el estudiante necesariamente va a tener dificultades para entender y procesar la información. Y adicional también hay que explicar que no se está generando el proceso completo que necesita el cerebro para generar aprendizaje en muchas sesiones de clase. Esto tal vez por desconocimiento, los docentes en sus sesiones de clase utilizan una parte, pero el cerebro necesita un proceso completo hasta llevarlo al hipocampo, que es la zona de la memoria a largo plazo. A largo plazo. Entonces, y adicional, prácticas y, digamos, costumbre del estudiante, el síndrome del estudiante, que estudia muchas horas antes del examen, lo que hace es que el estudiante sí estudia, tiene esa información en su memoria de trabajo, le va bien en el examen, pero la memoria de trabajo es una memoria de corto plazo. Ahí quedó. Entonces, en una semana, 2 semanas, el estudiante se olvida todo. Y ahí otra razón, porque no estamos enfocando a nuestros estudiantes a enfocarse en aprender, o sea, no lo estamos enfocando a que aprenda, sino a que pase una nota, que pase un examen. Entonces, el estudiante, influido por el entorno, por el modelo educativo, se preocupa de su nota y no de aprender. Claro. Se preocupa de pasar el examen. Y pasa el examen estudiando la noche anterior, sí puede pasar, pero no está generando aprendizaje. Eso se queda en el corto plazo y rápidamente el cerebro se olvida de ese conocimiento. Se lo olvida. Ahí es cuando interviene o debe intervenir los procesos de neuroeducación. Exactamente. A ver, Diego, ¿en qué consiste o cuáles son los conceptos sobre neuroeducación y para qué sirve?
Perfecto. Básicamente entender que el proceso o la experiencia de aprendizaje se genera en el cerebro de cada estudiante. ¿Ya? Entonces, si nosotros entendemos cuál es el proceso que el cerebro debe seguir, vamos a poder tener mayor probabilidad de generar aprendizaje. Pero adicionalmente, tenemos que sensibilizar a los estudiantes prácticas correctas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque por mejor docente que yo sea, no es simplemente a través de una sesión donde el estudiante aprende. El verdadero aprendizaje está cuando el estudiante practica o utiliza ese conocimiento. Si el estudiante luego de la sesión de clase no vuelve a utilizar el conocimiento, también se va a olvidar de ese conocimiento. La forma de el aprendizaje genera una nueva red neuronal. Cada vez que el estudiante practica, utiliza ese conocimiento, esa red empieza a fortalecerse. Si el estudiante no practica, esa red queda muy débil y rápidamente se olvidará. Entonces, tenemos, por ejemplo, que saber cómo enviar tareas. Las tareas tienen que ser interesantes para el estudiante, porque si el estudiante no siente interés por una tarea, pues posiblemente primero haga por cumplir, es decir, no está utilizando su razonamiento para realizar, sino lo que yo he visto muchos estudiantes simplemente cumplen. Y adicional, entender que es mejor que el estudiante trabaje 15 minutos, 5 días, porque eso va a fortalecer a que trabaje una tarea de 4 horas, 3 horas en un solo día. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad también de ayudar a través de las actividades en casa, acompañar, vamos a ayudar que el cerebro procese y, como decíamos, lleve al hipocampo este conocimiento. Qué bien. Esto quiere indicar también que interviene mucho la neurociencia, la psicología, la pedagogía, las ciencias de la educación para que sea un todo completo y se dé este proceso. Así es. En los últimos 20 años, hemos aprendido más del cerebro que en los 200 años anteriores. Y entender qué pasa en el cerebro cuando un estudiante está aprendiendo permite que nosotros entendamos cuál es el proceso o cómo deberíamos diseñar nuestras sesiones de clase para facilitar. Entonces, un ejemplo, sin atención no hay aprendizaje. Sin atención no hay aprendizaje. Si el estudiante no atiende, no hay aprendizaje. ¿Por qué? Porque el momento en que el estudiante me está escuchando, la información que yo estoy compartiendo va a conectarse con su neurona. Y las neuronas empiezan a crecer y a formar nuevas redes. Lo que quiere decir, dos procesos, si trata de atender al profesor y a la vez al celular. Justamente. En la primera parte, lo que se vio en las investigaciones de la Universidad de Cornell, Nathan Spring, es que la parte que se prende cuando un estudiante empieza a aprender, no importa sea niño, joven o adulto, funciona. El proceso es igual, es la parte racional, el cerebro. Y el cerebro racional no es multitasking, no puede enfocarse en dos cosas. O se enfoca en el aprendizaje o se enfoca en el celular. Y tal vez ese es uno de los grandes retos de la educación a distancia. ¿Cómo nos aseguramos que nuestros estudiantes nos estén atendiendo? Entonces, si tengo el celular y si estoy atendiendo, normalmente están en el celular. Y simplemente están escuchando. Y no hay aprendizaje. No llega la neurona correctamente, y si ya no tengo la materia prima para generar aprendizaje, todo lo que viene posterior va a estar afectado, va a estar limitado porque el inicio del proceso ya fue incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo a los docentes con los que trabajamos? Es entender que podemos llegar a acuerdos con los estudiantes, porque también hay que entender, el cerebro tiene dos sistemas de atención. Hay un sistema que es lo que yo quiero atender, pero también hay un sistema que el cerebro va a estar monitoreando lo que pasa a mi alrededor. O sea, necesariamente... No me interesa eso, no atiendo. Así es, necesariamente se va a perder la atención luego de un tiempo. Claro. Y lo que demuestran las investigaciones es que si yo como docente les digo, no, es que quiero que me atienden, lo que hago es desgastar más al cerebro, porque empiezo a generar mucho estrés. No es la forma. Entonces, como docente yo tengo que primero entender el grupo de estudiantes que tengo y generar interés.
Porque cuando yo doy una clase, no la doy la clase para mí, la doy para mis estudiantes. Entonces, cuando yo inicio con mis estudiantes de maestría que estoy actualmente dando, en Colombia tengo un grupo, primero utilizo unas 2 horas para conocerles y entender cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y cuando empiezo a compartir el conocimiento, siempre estoy poniendo ejemplos acorde lo que ellos esperan recibir, porque eso facilita que puedan visualizar el conocimiento que yo estoy compartiendo. Lo que implica, Diego, que es necesario elaborar, diseñar un método especial, llámele neuroeducación, sí, o como quiera llamársele, utilizando este tipo de herramientas. Así es, exactamente. Y esto implica desaprender mucho de lo que hemos aprendido y aprender otras cosas. La neuroeducación no es que va a cambiar todo, sino que permite algunos paradigmas, sí, decir, ya no es necesario que lo hagas porque no es la forma de aprender, pero en otros te explica el por qué algunas formas, algunas metodologías son exitosas. Porque claro, cuando aprendíamos nos enseñaron de una forma, pero no sabíamos la razón del por qué. Ahora que entendemos cómo funciona el cerebro, podemos saber por qué es necesario. Porque, por ejemplo, hemos escuchado mucho el tema de las emociones, la importancia de las emociones. Pero realmente, ¿qué pasa en el cerebro con las emociones? Ahora podemos comprender cómo afecta las funciones cognitivas, podemos comprender cómo genera nuevos pensamientos, porque eso ya está monitoreado, está investigado. Y entonces, un poco el mensaje es, si otros países, porque esto se lo está trabajando a nivel mundial, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japón, Corea, están aprovechando este conocimiento para educar a sus estudiantes. Y aquí en Latinoamérica, lastimosamente, no estamos aprovechando, no estamos investigando y pensamos que, por ejemplo, traer la mejor tecnología, que está bien, pero no es suficiente. No es suficiente un tema de tecnología, no es suficiente un tema de infraestructura. Más importante es entender y ayudar a los estudiantes a aprender. Eso es lo que usted está explicando en su libro titulado Neuroeducación, cómo generar aprendizaje significativo en tus estudiantes. Este adicional me parece muy importante, cómo generar aprendizaje significativo en tus estudiantes. ¿Cómo explica en su libro esta situación? Perfecto. Partimos nuestra metodología, lo que proponemos habla de las 4M. Primero, 4M. La primera es la mentalidad. Tenemos el primer día de clase entender y explicar algunos conceptos. Por ejemplo, la neuroplasticidad del cerebro. Hay estudiantes que llegan con creencias, yo no soy bueno para las matemáticas, y yo no con soy eso bueno. que se quedó. Y el momento en que tiene esa creencia, lo que se ha demostrado es que los pensamientos, las emociones van a influir para que no se esfuerce tanto, para que se rinda. Y si el estudiante no practica, no va a aprender, porque la única forma de aprender es a través de la práctica. Entonces la mentalidad va definiendo comportamientos. No es que porque yo creo que soy bueno en matemáticas, soy bueno, no. Es porque yo creo que puedo aprender matemáticas, voy a trabajar. Y el trabajo, el esfuerzo, la práctica es lo que ayuda a que mejore. Pero cuando un estudiante piensa que no puede, las emociones y los pensamientos pueden ser muy duros. Y he conversado con jóvenes que piensan, es que yo soy muy tonto para las matemáticas, yo soy inútil. Y esos pensamientos son muy fuertes, genera emociones de frustración, de ira, que alejan al estudiante de aprender esta materia. Por extensión, a la vida diaria, si la mentalidad del ser humano, hablemos del Ecuador, del ecuatoriano, es que el Estado tiene que darme todo, yo no hago ningún esfuerzo por conseguir lo que yo quisiera tener. ¿Por qué? Porque mi mentalidad dice, el Estado tiene la obligación de darme educación gratuita, salud gratuito, esto gratuito, bonos, el pasaje en el trole, en lo que sea, gratis si es posible. Entonces, esa mentalidad, a mi modo de ver, es una pared, es un freno para el desarrollo de la sociedad en general, pues su punto de vista, Diego. Totalmente de acuerdo, y esto parte desde que somos niños. Por un lado, los padres con sus mensajes y los centros educativos, porque la mentalidad, ¿cómo se adquiere?
a través de la observación, De la a través de observación. los mensajes. Por ejemplo, un tema que hay que trabajar muchísimo en Latinoamérica, no solo Ecuador, porque es un tema de Latinoamérica, el miedo al fracaso. El miedo al Nuestros fracaso. modelos educativos están llevando al estudiante a que tenga miedo a equivocarse. ¿Y qué hace el estudiante para no equivocarse? No intenta nada nuevo. No intenta un reto, un desafío, porque tiene temor. En otros países se motiva al estudiante a que intente. Claro. Y si fracasa, aprenda de la experiencia. No es malo fracasar. Y es más, si uno lee la historia de personas exitosas, las personas más exitosas son las que más han fracasado, porque aprenden de esas experiencias y van creciendo. Una persona que no fracasa es una persona que no avanza, porque no está intentando nada nuevo. El cambio o aprender algo nos va a hacer que nos tropecemos. ¿Cómo aprende un niño a caminar? Tropezándose. Cayéndose. Y como padres les motivamos a nuestros hijos para que se levanten. Claro. Pero esa experiencia, conforme van creciendo, la cambiamos. Luego ya no les motivamos cuando se equivocan, sino les caemos. Entonces el niño empieza a tener temores. Y el tema de mentalidad en el estudio PISA, justo en el informe, señala que hay una gran relación entre la mentalidad y el aprendizaje. Y lastimosamente Latinoamérica está en la cola en mentalidad. O sea, tenemos una mentalidad fija, una mentalidad que pensamos que no tenemos capacidad, que no tenemos oportunidades, y obviamente si el niño crece, eso es lo que ese es su punto de vista, y con esos pensamientos va a llevar, cuando sea adulto, va a pensar exactamente lo mismo. Yo no puedo, necesito que el Estado sea quien me dé. Bien, en el libro también se señala que hay un capítulo sobre algo que me ha llamado la atención y que se necesita que nos explique: el dolor social. Perfecto. Entonces, el dolor, el primero que hablaba era la mentalidad. Ya. Una segunda M es el medio ambiente. Y aquí este es un tema que a mí me sorprende, porque cuando converso con docentes de toda Latinoamérica, nadie conoce el tema de dolor social. El dolor social, nuestro cerebro está permanentemente monitoreando las amenazas y las recompensas para protegernos. Esto lo hace de forma inconsciente. Tiene un radar, no lo podemos apagar. Y cuando detecta amenazas, va a generar cortisol, genera estrés y empieza a limitar las funciones y subir las emociones. Las emociones y la razón son opuestas. Lo que se sugiere es que estén equilibradas. Cuando las emociones son muy altas, la razón desaparece. Si no hay razón, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje, no hay Entonces, proceso cognitivo. Exactamente. Cuando un docente, sin querer, por ignorancia, genera dolor social, ¿qué es generar dolor social? Que el estudiante no se sienta valorado. Por ejemplo, si el estudiante no se siente valorado, el cerebro empieza a percibir. Estos conceptos que estoy explicando se lo utiliza exactamente igual en las organizaciones. Funciona exactamente igual con los líderes. Si el líder genera un entorno de recompensas, el colaborador tiene un deseo de aportar más. Lo mismo pasa en un centro educativo. Si el cerebro está tranquilo, si no está, hablemos de otra amenaza social, la certeza. Cuando no tengo claridad de las cosas, cuando me mandan una tarea, tengo duda, ¿no? Cuando me mandan una tarea y no me explican cómo me van a calificar, no me explican, empiezo a tener pensamientos, ¿qué será? Y estoy perdiendo tiempo en vez de enfocarme en el trabajo. Y estos pensamientos, ¿cómo me irá a calificar? Es que el profesor no me quiere, empiezan a generar emociones que le alejan al estudiante de enfocarse en la tarea. Otro tema fundamental, el tema del dolor social. El cerebro siempre va a monitorear el entorno, el grupo, entorno, la ¿no? seguridad. ¿Qué tanta confianza yo tengo con Y el ahí docente? tiene que ver mucho el bullying, entonces, en el entorno social. Cuando- para el dolor así es, social. el bullying causa dolor social. ¿Ya? Y miren, y invito a los espectadores, he preguntado siempre, ¿cuál es el dolor más fuerte que hemos tenido a lo largo de nuestra vida? Y nadie me ha dicho hasta ahora un dolor físico. No es cuando yo me golpeé, me rompí Cuando me un caí. brazo. No, es cuando hemos perdido un ser querido, es cuando ha habido un fracaso en una relación con mi esposa o con mis hijos, y eso es un dolor social. Pensamos que el dolor social no existe o pensamos que no impacta,
pero el cerebro, se ha visto, prende las mismas zonas frente al dolor físico. Entonces, si un estudiante tiene dolor de estómago, entendemos que no puede estudiar. Si un estudiante tiene dolor social, se prende exactamente las mismas zonas. El estudiante no puede enfocarse en el aprendizaje, porque está generando emociones que secuestran su atención a otros estímulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El docente debe tener la capacidad de comprender y generar un aula de recompensas sociales, donde el estudiante se sienta seguro, tranquilo y vaya a aprender. Si se equivoca, no tenga temor de equivocarse, no se sienta juzgado, no sienta que es un número o que se le va a calificar, que su capacidad está determinada por una nota, sino que entienda que es un sitio donde va a aprender, a crecer, a desarrollarse, y su comportamiento cambia radicalmente. Pero ahí intervendrá muchísimo la retroalimentación, el feedback para el estudiante, así como es. para el ser humano en general. Y qué bueno que topas este tema. Yo ahorita estoy formando docentes en toda Latinoamérica, y cuando hablo del feedback, hasta ahora, lastimosamente, no sabemos dar feedback. O sea, los docentes no saben dar feedback. Obviamente, no se ha enseñado a dar feedback. Y hablando del dolor social, si yo empiezo mal el feedback, llevo al problema, llevo al que el estudiante se sienta juzgado, y inconscientemente la respuesta va a ser de justificarse. Y eso es lo que pasa en muchos feedback. Cuando la pregunta es incorrecta, el estudiante va a enfocarse en justificar. Y eso no me sirve, eso no enriquece. Cuando yo doy feedback, tengo que llevar a una pregunta que lleve a la reflexión, al aprendizaje. Claro, perfecto, perfecto. Si no, no sirve de nada todo el proceso que se ha llevado. Claro. Claro. Y entender el tema de amenazas y recompensas me permite entender qué va a percibir, qué el cerebro qué percibe como amenazas, y saber cómo puedo comunicarme para que pase este filtro del cerebro que siempre está. Entender eso, por ejemplo, ayuda a que tengamos una mejor comunicación con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo y obviamente con nuestros estudiantes. Porque el cerebro siempre va a filtrar los mensajes que recibe y va a determinar si es una amenaza o si es una oportunidad. Y en función de esa decisión va a generar emociones, pensamientos y un tipo de comportamiento. Diego, usted ha mencionado que mucho de lo que usted expresa en su libro es producto de investigaciones serias. Así es. Precisas. ¿Puede Así indicar es. alguna de esas investigaciones, tal vez? Claro, hablaba justamente, es la Universidad de Cornell, Nathan Springs, el científico, que determina cómo el cerebro aprende, explica el tema de la atención. Hay otro modelo que es del Neuroleadership Institute, son científicos, Lilian Dabachi, David Rock, Lisa Rock, que determinan el proceso que el cerebro debe seguir para generar aprendizaje, que es el modelo AGES. Y básicamente, y muy rápido, primero la atención. Sin atención no hay conocimiento, que ya le expliqué. Así es. Y luego la segunda parte, que es donde algunos docentes no conocen y no generan, que es la generación. Es decir, utilizar actividades para que el estudiante aplique este conocimiento que recibí y pueda sus redes neuronales que formé integrarse a las redes previas, y eso empieza a formar el aprendizaje. Si el estudiante no aplica el conocimiento, como lo dije, se quedó en la memoria de trabajo No queda nada. y se olvidó. El tercer punto en este modelo es emociones. ¿Cómo generar emociones correctas? Si no hay emociones, implica que el estudiante está aburrido, no me atiende y no hay aprendizaje. No me interesa. Si tengo emociones muy altas, las emociones secuestran mi atención y estoy pensando y estoy por otro lado, no en el aprendizaje. Y finalmente, algo que también muchos estudiantes y muchos padres descuidan, el descanso, las horas. Ese es el cuarto paso de este modelo AGES, que es espaciado. Es mejor estudiar poco en distintos días, pero lo que se ha demostrado, y hay muchos estudios, es que mientras el estudiante está durmiendo, el cerebro sigue aprendiendo. Es más, si yo estoy estudiando, dando una última revisada, obviamente, ya atendí, ya comprendí el material, y empiezo a revisar, y pienso inconscientemente que quiero mejorar este proceso, este aprendizaje, mientras yo estoy durmiendo, el cerebro sigue aprendiendo. Qué interesante, sigue visualizando este paso y va fortaleciendo la red neuronal. Qué interesante todo lo que se ha tratado
el día de hoy. Su mensaje a maestros y padres de familia, por favor, con todo lo manifestado aquí. Bueno, básicamente el mensaje es: entendamos y aprovechemos esta información, este conocimiento. Creo que es momento de generar cambios en la educación, es momento de enfocarnos en el aprendizaje del estudiante y no en transferir conocimiento. Transferir conocimiento es muy sencillo, generar aprendizaje es complicado, ¿no? Si es que no seguimos un proceso. Y recordar que tenemos que ser socios con nuestros estudiantes para que generen aprendizaje. Si ellos no comparten y no dedican parte del tiempo, todo lo que nosotros hagamos no es suficiente. Es fundamental enviar tareas, proyectos que generen interés y que el estudiante entienda para qué es esa tarea y dedique tiempo de calidad, porque aquí es calidad y no cantidad, para generar aprendizaje. Qué interesante. Muy bien, Diego. Le agradecemos infinito su participación y su buena voluntad de venir a este set. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por sintonizarnos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Educación Superior, un programa que trata del aseguramiento de la calidad de la educación superior con la conducción del doctor Gustavo Estrella. Educación Superior.